Egunon, estamos hoy con Fede, miembro de la plataforma de pensionistas de Plentzia, quienes han convocado para este viernes 21 de enero del 2022 una charla sobre la nueva reforma. Apa Fede, ¿cómo está organizado el movimiento de pensionistas de Plentzia? Bueno, pues como ya estamos aquí bastante vistos, es que llevamos 4 años desde que iniciamos aquí las concentraciones. Las concentraciones empezaron a cuenta de las paralizaciones que hubo con el 0,25, nos tuvieron 7 años parados con un aumento del 0,25% y nos fuimos desfasando continuamente hasta que ya la indignación que hubo entre los pensionistas, pues dijimos hay que salir a la calle y protestar, porque esto no puede ser, seguir años y años con el 0,25%. Entonces, bueno, empezamos a organizarnos en todos los pueblos espontáneamente y bueno, vimos que esto iba a resultar, empezamos a organizarnos. Formamos una plataforma más amplia que en este momento es Uribe Costa desde Erandio, Verango, Leioa y Guecho, bueno, Sopela y Plentzia. Algunos pueblos pues no tuvieron fuerza suficiente. Bueno, aquí vienen algunos de vez en cuando a acompañar, sobre todo eso, lo que vamos es informar, tener al día en todo lo que estamos haciendo. Bueno, somos muchos pueblos, 100 pueblos de poca concentración de gente, que sumamos habitualmente los lunes en Vizcaya unas 2.500 personas a 3.000, ¿no? En Bilbao es lo más fuerte y lo más importante. Este año estamos celebrando el 4º aniversario. Este sábado pasado ha habido una gran manifestación en Bilbao que nos hemos concentrado, pues eso, todo Vizcaya. Y bueno, es que esto se fue ampliando y ha cogido tanta fuerza que, como comentaba, además de coordinar Uribe Costa, pues luego margen izquierda, derecha, tal, fue organizándose, y lo que se hizo ya con la mayor fuerza de Bilbao es organizar el movimiento de pensionistas de Vizcaya, que posteriormente ha sido el movimiento de pensionistas de Euskal Herria. Entonces se ha cogido mucha fuerza, hemos visto que la lucha ha merecido la pena, estamos consiguiendo objetivos, no los que pretendemos ni los que pretendíamos, pero bueno, se han ido consiguiendo bastantes cosas importantes. Queremos hacer llegar un poco al pueblo, pues sobre todo, más que estas informaciones que hacemos los lunes aquí, que es un poco comentar lo que está ocurriendo en el resto de pueblos y demás. Hemos invitado a un compañero de la plataforma pensionistas de Erandio, que a su vez es del movimiento pensionista de Vizcaya, a dar una charla un poco más amplia y más concreta de todas estas cosas que comentamos los lunes normalmente. ¿Cuándo, dónde y en qué va a consistir esa charla del viernes 21 de enero? Bueno, pues el viernes 21 esperamos que con mucha asistencia, para eso estamos aquí haciendo mucha publicidad, nos están ayudando aquí los amigos de Plentzia Televista y el ayuntamiento también nos ha facilitado el aula de cultura en Goñiportal. Entonces hemos invitado a un compañero, como que comentaba, a Pachi Fernández de Erandio. Es un economista que ha pasado por los sindicatos y esto muy zurrado y muy ducho en todo esto. Y lo que pretendemos es ampliar un poco todas estas cosas que comentamos, de las 1000 reivindicaciones que tenemos, que comentamos normalmente por encima, sobre el sistema público de pensiones, pero vamos a comentar en qué consiste, porque a veces no sabemos lo que conlleva todo el sistema completo. El sistema de reparto, todo esto del Pacto de Toledo, que hablamos del Pacto de Toledo, pero hay que saber muy bien quiénes son los que están pactando esto. Luego las garantías de ingreso, todo, cómo aplican los coeficientes y todas estas cosas para más profundamente ver lo que es el sistema de pensiones completo, ¿no? Vale, ¿y cómo va a ser esa charla? ¿Y qué otros temas se van a tratar además de la reforma de las pensiones? Bueno, como hemos comentado y ya veréis en los anuncios, se trata de una charla debate, Vamos a hacer una exposición por encima de esto que comentaba anteriormente, de la nueva reforma, pero claro, el problema que tenemos es que empezamos con estas pensiones, con esto de las pensiones, y al final el problema que afecta a los pensionistas y a las personas mayores son muchísimos más. Entonces, después de la exposición de este invitado,
pues lo que habrá es un debate, tenemos mil preguntas para hacer en varios puntos, ¿no? Bueno, está llamando mucho la atención este año las subidas de las pensiones. Las subidas de las pensiones han sido una vergüenza porque ahí aplican una media del IPC anual y eso nos perjudica muchísimo porque van haciendo una media del año, las van subiendo, al final nos hemos puesto a fin de año en un 6,7% de subida del IPC y los pensionistas nos hemos quedado desfasados pues en un 3,5% o 4 y pico si miramos hasta fin de año. Esto con una subida del 2,5%, que lo dan como hemos subido a los pensionistas, el 2,5% y tal, que los trabajadores van a tener menos, un 1,5% en el Estado español y un 1,05% en la Comunidad Autónoma Vasca. Entonces, es un punto del que se puede hablar bastante, como este año vamos a ser más pobres que el año pasado. Bueno, hoy ya somos, desde el 1 de enero, un 4% más pobres. Aunque digan que han subido las pensiones y que han subido más que nunca las pensiones, es que la realidad es que el coste de la vida es aún mayor y estamos más desfasados en este tema. Ese es uno de los temas que supongo que saldrá. Y luego, pues bueno, tenemos de todo en la sanidad, somos también los más afectados, ya veis cómo está esto todo atascado, no acaba de salir adelante. También la asistencia domiciliaria, que es insuficiente, hay mucha gente mayor que está viviendo sola, se va quedando ahí y no tenemos suficientes servicios. Tenemos en la banca lo mismo, abren el día que tal, la gente en la calle, gente mayor, luego los planes de pensiones también, igual que la banca, igual que la sanidad, estamos viendo cómo claramente está yendo a ser todo de público, está pasando a privado, en esto de la sanidad, desde que vas y ya tienes que comprarte la mascarilla o tienes que comprarte tú los test y demás. Claro, es una forma, es poco, pero vas pagando, ya nos están acostumbrando a pasar por la farmacia, a pasar por eso, ir pagándonos y poco a poco nos pagaremos la enfermera y luego el médico. O sea que no es solo que vaya a la pensión, es que los servicios que nos están dando van a peor. Las residencias, lo mismo. En Vizcaya, el 90% de todas las residencias son privadas, un 10% de públicas. Vas a solicitar un esto y no hay manera de ingresar en un eso si no vas a una privada y pagas 3.000 euros al mes, como los salarios mínimos que con 965 euros este año, después de mucho trabajo, de 950 han subido 15 euros. Y esto también repercute muchísimo en las pensiones porque estas cotizaciones de toda esta gente que con suerte encuentra un trabajo un poco ya digno, vamos a decir, pues sin hablar de los contratos basuras. Tienes un contrato de trabajo fijo y con 965 euros, que hay unas cotizaciones mínimas. Claro, nosotros aquí venimos los lunes, que todo el mundo no puede venir lunes a las 12 del mediodía, pero haciéndolo una tarde puede nos gustaría que vaya gente de la que esté actualmente trabajando, porque lo que nos viene nosotros más o menos, pues nos vamos a ir apañando, ¿no? Lo que nos queda, pero la juventud y todo el mundo que está ahora en trabajo, es evidente que las pensiones van a ir a menos y tenemos que luchar a tope por ellas. Nosotros ya estamos ahí, somos de la vieja guardia que hemos estado siempre en la calle reivindicando cosas, pero la que viene es muy seria y creo que todo el mundo debía estar muy consciente y muy informado y hay que moverse porque está muy claro las intenciones que tienen. Pretendemos informar más, juntarnos más, hacer más fuerza a través de Movimiento de Plencia, con un Uribe Costa, Movimiento Pensionista de Vizcaya, Movimiento Euskal Herria. Ya, bueno, de hecho estamos dando bastante que hablar al gobierno vasco. Es que recasco Fede, y desde Prensa Televista también hacemos un llamamiento a que participéis este viernes 21 de enero del 2022 a las 6:30 de la tarde en Goñi Portal, en la charla debate que va a organizar el Movimiento de Pensionistas de Plencia, tanto jubilados como trabajadores, como jóvenes, como todo, como ha dicho Fede. Es que recasco.